Buenas, mi nombre es Axel Giovanni Maravilla López y estaremos hablando sobre tecnología de los materiales. En este caso abordaremos 3 temas en concreto. Los temas para tratar son estructura y arreglos cristalinos y no cristalinos, imperfecciones y movilidad de átomos. Sin más dilación, comencemos con la exposición. Comencemos por decir qué es una estructura cristalina. La estructura cristalina es la forma en cómo se ordenan y empaquetan los átomos, moléculas o iones. Estas son empaquetadas de forma ordenada y con patrones de repeticiones que se extienden en las 3 dimensiones del espacio. Cuando los materiales están en un estado líquido, sus átomos se encuentran en un movimiento aleatorio. No guardan una posición fija. Cuando los materiales se solidifican al ser enfriados, el movimiento atómico cesa, o sea, se detiene. En dicho estado, los materiales adquieren un ordenamiento tridimensional. Es a esto a lo que se le conoce como una estructura cristalina, es decir, que estos materiales forman cristales. Algunos materiales no presentan ordenamiento al solidificarse. Su estructura es desordenada y desalineada. A esto es a lo que se le conoce como una estructura amorfa o no cristalina. Recordemos que para que una estructura sea cristalina, sus átomos tienen que estar ordenados y alineados correctamente. Nota importante: algunos materiales pueden ser amorfos o cristalinos, depende de cómo son enfriados. Tal es el caso del dióxido de silicio, que cuando este es cristalino se forma el cuarzo, al contrario de cuando es amorfo. En este caso se forma el vidrio. Ahora hablemos un poco de los arreglos. En un metal sólido, estas esferas o átomos se agrupan en el espacio en arreglos regulares, ordenados, repetitivos y periódicos. Estas forman una estructura tridimensional. Un grupo de átomos puede ordenarse para formar planos que posean distintos arreglos geométricos. Los sólidos cristalinos pueden adoptar alguna de las 14 estructuras posibles. Afortunadamente, salvo algunas excepciones, los materiales cristalizan solo en 3 estructuras, que son las que están viendo aquí. A estas estructuras se le conocen como la estructura cúbica centrada en el cuerpo, la estructura cúbica centrada en la cara y la estructura hexagonal compacta. Estas son conocidas por sus siglas en inglés. Y así es como se le llaman en inglés. Ahora hablaremos un poco sobre las imperfecciones. Las imperfecciones atómicas constituyen regiones de desorden atómico relativamente permanentes y comprenden esencialmente a lugares vacantes en la red, átomos alojados en posición intersticial y átomos propios de la red alojados en lugares anormales de la misma. El arreglo de los materiales cristalinos no es perfecto. Un lugar que debería estar ocupado por un átomo muchas veces está vacío. Este defecto recibe el nombre de vacancia. En un material con elementos salientes, un lugar que normalmente está ocupado por su metal huésped puede ser ocupado por un átomo de radio atómico similar. A este defecto se le conoce como átomo de impureza sustitucional. Cuando los átomos de impureza son considerablemente más pequeños que los átomos del metal huésped, pueden alojarse en los huecos o intersticios de la red cristalina. A esto se le conoce como átomos de impureza intersticial. De igual importancia en las propiedades de los metales son los defectos llamados dislocación. Estos son defectos en el desordenamiento que se manifiestan como líneas. Las dislocaciones son responsables de la ductilidad de los metales. La línea de las dislocaciones puede deslizarse sobre planos cristalinos de la estructura cuando se aplica esfuerzo a los metales. Esto produce la deformación plástica.
Ahora comencemos con el último tema, movilidad de átomos. A estos igual se le conoce como difusión. Básicamente es el movimiento de los átomos en un material. Los átomos se mueven de una manera predecible, tratando de eliminar una diferencia de concentración y producir composiciones uniformes y firmes. La capacidad de los átomos y de las imperfecciones para difundirse aumentan conforme se aumenta la temperatura, o también cuando los átomos incrementan su energía térmica. Estos nos sirven para el tratamiento de los materiales y la solidificación de la misma. En estos también aplican las imperfecciones que vimos en el tema anterior. Las imperfecciones por vacante, que es cuando un espacio entre átomos se deja vacío. Las imperfecciones sustitucionales, que es cuando un átomo de radio similar toma el puesto de una vacante. O el átomo de impureza intersticial, que es cuando el átomo es más pequeño que el del átomo del metal huésped. Estos se alojan en la red cristalina de los materiales. Normalmente los procesos de difusión están sujetos a la ley Fick. La membrana permeable puede permitir el paso de partículas y disolventes, siempre a favor del gradiente de concentración. Como dato extra, hablaremos un poco sobre las leyes de Fick, que mencioné hace un rato. La velocidad a la que los átomos, iones, partículas u otras especies se difunden en un material puede medirse por medio del flujo, que en este caso se representa con una J. Aquí se trata principalmente con la difusión de iones o átomos. El flujo J se define como el número de átomos que pasan a través de un plano de unidad de área por unidad de tiempo. La primera ley de Fick explica el flujo neto de los átomos. Dependiendo de la situación, la concentración puede expresarse como porcentaje atómico, porcentaje de peso, porcentaje molar, fracción atómica o fracción molar. Las unidades del gradiente de concentración y de flujo también cambiarán de manera acorde. La segunda ley de Fick, la cual describe la difusión dinámica o de estado no estacionario de átomos, es la ecuación diferencial. El coeficiente de difusión D no es una función de localizamiento X, ni de la concentración de la especie que se está difundiendo. Para un gas sólido, CS es la concentración uniforme inicial de los átomos que se están difundiendo en los materiales. Y CX es la concentración del átomo que se está difundiendo en la localización X, debajo de la superficie después de un tiempo. La función R es una función de error. Y esto ha sido todo por el día de hoy. Mi nombre es Axel Giovanni Maravilla López de la carrera de Ingeniería Electromecánica. Esto ha sido para la materia de Tecnología de los Materiales.